mañana oramos para que tú hables a nuestra vida, para que nos edifiques a través de ella. Señor, para que todos juntos podamos animarnos, los que estamos aquí, Señor, en el templo, y los que están allá en sus casas, puedan recibir esta palabra, Señor, y que esta palabra pueda animarles, que esta palabra, Señor, pueda tenerle una respuesta, que sea una palabra, Señor, que pongamos por obra, que pueda producir fruto en nuestra vida espiritual. Señor, en tus manos estamos. Habla a nosotros en esta mañana. Háblanos, Señor, y que juntos podamos, como siempre, recibirla, porque viene de ti, porque tú la has preparado, Señor. Hoy, Señor, yo la recibo porque tú la has preparado para mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, por todas estas necesidades, por todas estas peticiones que hemos, Señor, hecho en esta mañana, creyendo, Padre, que lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo será hecho. Por eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos a meditar en la palabra, amén, para que el Señor pueda edificarnos en esta mañana. Han venido con gozo, amén. Con gozo y con alegría, y creo que Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Vamos a meditar bajo este tema hoy. ¿Quiere Dios hacernos sufrir? Es una pregunta. ¿Quiere Dios hacernos sufrir? La respuesta contundente es no. Dios no quiere hacernos sufrir. Dios no quiere que usted sufra. Dios no quiere que yo sufra. En el plan original de Dios, cuando nosotros nos tomamos el tiempo de leer nuestra escritura, y cuando usted lee el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, usted se da cuenta que en el principio, en el origen de todo, el sufrimiento no fue parte del plan. El dolor no fue parte. Mucho menos la enfermedad, la muerte, no eran parte de ese plan original de Dios. En el huerto del Edén, usted puede ver que el plan de Dios era paz, tranquilidad, bendición, prosperidad. Ese era el plan original. Usted ve el huerto del Edén y se da cuenta que es presentado como un lugar de armonía, un lugar donde no hay enfermedad, repito, no hay dolor, no hay muerte, no hay sufrimiento. Pero todos sabemos que cuando vemos el principio, cuando vemos el libro de Génesis, nos damos cuenta entonces que el pecado llegó. Y entonces trajo ¿qué? Consecuencias. El pecado produce sufrimiento. El pecado hace que nosotros suframos. Esas son las consecuencias del pecado. Entonces, así como vemos entonces el plan original de Dios, que era armonía, paz, tranquilidad, vemos entonces en el Génesis que el pecado trajo como consecuencia el sufrimiento. No era lo que Dios quería. No era lo que Dios quería para la humanidad. No quería que el hombre sufriera. No quiere que el hombre sufra. La pregunta, ¿quiere hacernos Dios que suframos? ¿Quiere Dios hacernos sufrir? ¿Quiere Dios que usted sufra o que yo sufra? Ahora, esta es una pregunta válida. Porque algunos dicen o creen que hacer esta pregunta es como falta de respeto. Como decir, está faltándole respeto a Dios y le pregunto, es que Dios, ¿por qué me hace sufrir? Otros piensan que le están fallando a Dios y se sienten mal por hacer la pregunta. Porque es como, bueno, ¿por qué Dios me hace sufrir? ¿O por qué Dios permite que suframos? ¿Por qué permite tanto dolor en el mundo? ¿Qué está pasando? Y muchos hacen esta pregunta, pero algunos entonces piensan que está malo hacer la pregunta. Pero hay un profeta, el profeta Habacuc, en el capítulo 1, versículo 3, que este profeta
hace esta pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. El profeta Habacuc, esta pregunta está tremenda. Porque venir ante Dios, venir a su presencia y decirle, ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? En otras palabras, ¿por qué debo de sufrir? ¿O por qué veo que otros sufren? Entonces, cabe la pregunta, ¿quiere Dios hacernos sufrir? Se permite, está permitido preguntar. Porque cuando nosotros preguntamos, entonces esperamos una respuesta, amén. Esperamos que Dios responda. Y es lógico que entonces cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, vamos a tener una respuesta por parte de Dios. Entonces, si tenemos una curiosidad, nosotros podemos venir a la Escritura y poder encontrar la respuesta. Y qué bueno entonces que las personas se pregunten esto. ¿Por qué Dios está permitiendo que pase todo este problema del coronavirus? ¿Por qué tanta gente está muriendo? ¿Por qué tantos están enfermos? Está bien que se haga la pregunta. La Biblia tiene respuestas. Dios no reprendió al profeta. Dios no se molestó con el profeta Habacuc porque le hizo la pregunta. De hecho, Dios hizo que se registrara este verso, que se registrara esta escritura, que quedara plasmada en nuestras Biblias, para que nosotros pudiésemos leerla posteriormente, para que nosotros podamos recibir enseñanza a través de esta pregunta. Porque la pregunta está planteada, está ahí en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 3. Podemos en cualquier momento venir a tomar nuestra Biblia y leerlo. Es leer este pasaje, leer esta pregunta. ¿Por qué me hace presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Lo que vemos nosotros hoy en día, lo que estamos viendo. Destrucción, violencia, riñas y abundan las contiendas, los pleitos. Problemas del diario vivir son estos. Y Dios entonces, cuando vemos el capítulo 5, versículo 14 de Romanos, nos establece o nos dice a nosotros del por qué se escribe esa pregunta. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, Habacuc se escribió siglos antes, ¿verdad? Que Romanos. Romanos es del Nuevo Testamento, Habacuc es del Antiguo Testamento. Habacuc es el Antiguo Pacto. Romanos es el nuevo pacto, el pacto de la gracia, la misericordia de Dios, el amor de Dios reflejado en el mundo. Y vemos entonces que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que ese Antiguo Testamento, que Habacuc capítulo 1, versículo 3 que recién leímos, se escribió para nuestra enseñanza. Se escribieron, dice, para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gloria a Dios por esto. Porque, repito, si está la pregunta, ¿quiere Dios hacernos sufrir? Entonces hay una respuesta. Y la respuesta está en la Biblia. Cuando nosotros entonces vemos, y repito lo del principio del Génesis, nos damos cuenta nosotros que si Adán y Eva, los primeros hombres sobre la tierra, no hubiesen pecado, no habría existido el sufrimiento entonces. No es culpa de Dios el sufrimiento. El dolor que alguien puede sentir, el dolor que yo puedo sentirlo, como yo puedo sufrir, no le corresponde a Dios. Adán y Eva pecaron y esto trajo como consecuencia entonces el sufrimiento. Dios quería que el hombre tomara su propia decisión. Dios creó al hombre con el libre albedrío. Esta palabra, ¿verdad?, que tanto nosotros usamos, el libre albedrío. Yo tomo mis propias decisiones. Usted tomó su decisión hoy de levantarse domingo por la mañana y venir al templo. Otro tomó la decisión de no levantarse, quedarse en casa y poder vernos a través de su teléfono, su iPad, su computadora o televisor, como quiera. Todos tomamos nuestras propias decisiones. Yo tomé la decisión de ponerme esta corbata hoy.
porque tengo varias. Y pues ¿cuál me pongo? Yo tomo la decisión. ¿Qué saco me pongo? ¿Qué pantalón? ¿Qué zapatos? Usted toma las decisiones. Decisiones del diario vivir. ¿Qué comer? Usted está pensando, espero que ahorita no, esté pensando en el sermón, no pensando en lo que va a comer después, ¿verdad? A ver, me voy a ir a comer esto, ¿verdad? No, ahorita estamos saboreando la escritura, ¿verdad? Después a las 12 y algo vamos a ir a buscar comida. Pero usted toma la decisión, el libre albedrío. Dios nos diseñó de esa forma. Y Dios entonces diseña a Adán y Eva de esa forma, que tomen su propia decisión. Al darles entonces ese poder de decidir, se abre la posibilidad entonces de que el sufrimiento pudiera llegar. ¿Por qué? Porque la desobediencia está ahí. Es la contraparte de la obediencia, obedecer o desobedecer. Y Dios dice, tú tienes la oportunidad de decidir, obedeces o no obedeces. Ahí está el árbol, de todo pueden comer acá, pero de ese que está ahí en medio del huerto no vayan a tocar. Ese no. Pero tienen la decisión. Y ellos entonces toman la decisión de desobedecer a Dios, tomar ese fruto e introducir entonces en el mundo el sufrimiento. ¿Cuándo se menciona por primera vez el dolor? ¿Cuándo se menciona por primera vez el sufrimiento? Génesis capítulo 3, versículo 16. Cuando Adán y Eva han pecado, ¿quién tomó primero la fruta? Eva, ¿verdad? Eva, la mujer. Ella toma por primero, ella es la que come de primero. Dios entonces la llama de primero y le da a conocer las consecuencias de lo que hizo. Las consecuencias de haber desobedecido la orden. No comeréis de ese fruto. Ella desobedece, come y Dios la llama y entonces le dice, haré que sufras. Esta versión me gusta porque lo dice claramente, haré que sufras bastante durante tus embarazos y que al tener tus hijos sientas mucho dolor. Y ahí entonces encontramos nosotros por primera vez la palabra sufrimiento, sufrir y la palabra dolor. Todo era armonía, todo era paz en el huerto, pero ellos desobedecen, echan a andar su libre albedrío, toman su propia decisión y entonces Dios lo llama y le dice, bueno, Eva, tú desobedeciste, tú introdujiste al mundo el sufrimiento. ¿Por qué? Porque haré que sufras. Porque haré que tengas dolor. Y esta es la consecuencia entonces. La respuesta a la pregunta, ¿quiere Dios hacernos sufrir? Es no. Él no quiere que suframos. Pero el hombre introdujo el sufrimiento. No es culpa de Dios, es culpa del hombre, de la misma humanidad. Y le dice entonces estas palabras a Adán. Porque ya habló con Eva y le dio las consecuencias. Sufrirás, sentirás dolor. Y Adán le dice, como hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, la tierra va a ser maldita por tu culpa. En otras palabras, la tierra sufrirá. La humanidad va a sufrir. Van a sentir dolor. Van a sentir oprobio. Ustedes van a ver calamidades. ¿Por qué? Porque tú desobedeciste. La tierra va a ser maldita por tu culpa. Con fatiga sacarás de ella tu alimento durante todo el tiempo de tu vida. Fatiga, cansancio, sufrimiento, maldición. La tierra fue maldita a causa de la decisión del hombre, del pecado del hombre. Entonces, esa es la respuesta. Dios no quiere que suframos, pero el sufrimiento es a causa del pecado. Porque entonces nosotros encontramos el pecado por un lado, la maldad, el engaño de Satanás, la artimaña de Satanás engañando a Adán y Eva. Y por el otro lado encontramos entonces el amor, la misericordia de Dios. Cuando nos hacemos esta pregunta, vamos siempre a encontrar la misma respuesta. Vamos a encontrar que el pecado es la causa del sufrimiento, pero que por otro lado tenemos el amor y la misericordia de Dios. O sea, que mientras Satanás actúa con crueldad, con odio, con artimaña, con engaño, Dios actúa con misericordia, con amor. Amén. Dios es amoroso. Y Él, entonces, sabiendo que Satanás tomó control, que engañó a Eva,
Y que Eva hizo entonces que Adán, ¿verdad?, comiera el fruto y que también pecara. Entonces Dios actúa de forma diferente. Satanás de forma cruel, engañosa, y Dios entonces actúa de forma misericordiosa y amorosa. Y establece entonces un tiempo, el cual conocemos como el período de gracia. El período de gracia a través entonces de Jesucristo. Y Él establece el plan de redención a través de Jesucristo, su único Hijo. Ese maravilloso plan de redimir al pecador. Aquel que ha sido engañado, aquel que ha sido entonces dañado por Satanás, que ha caído en las artimañas de Satanás, en la crueldad de Satanás. Dios entonces establece ese plan maravilloso de redimirlo, de redimir al pecador a través de Jesucristo, y demuestra entonces que Él actúa con amor, que actúa de forma diferente, que Satanás vino a matar, hurtar y destruir, pero Él vino a dar vida y vida en abundancia, que Él vino a demostrar su amor hacia nosotros. Dios nos demuestra con eso que Él no quiere que suframos, al contrario, quiere redimirnos del sufrimiento, quiere quitar nuestro dolor, cambiar nuestro lamento en gozo. Él quiere hacer las cosas diferentes para nosotros. Porque a pesar de que todos somos pecadores, como dice Romanos, amén. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 5 versículo 19. Mire lo que dice esto. Porque entonces cuando nosotros vemos esta pregunta, si Dios quiere hacernos sufrir, nosotros vemos que el mundo entero está bajo el maligno. Porque muchos se preguntan, bueno, ¿quién gobierna entonces el mundo? El sistema de este mundo. La Biblia dice que el maligno. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Y dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. O sea, está bajo el control de Satanás. ¿Por qué? Porque el hombre, la mujer, hoy en día ha dejado que sea Satanás quien lo gobierna. O sea, al igual que en el principio Adán y Eva se dejaron guiar por Satanás, el mundo hoy en día se está dejando guiar por Satanás. El hombre, la mujer se ha alejado completamente de Dios. Y muchos se hacen esta pregunta, ¿pero por qué sufrimos? Y cuando ven la perspectiva, ven lo generalizado de sus vidas, o sea, el panorama general, se dan cuenta que Dios está lejos de ellos. Ellos se han alejado de Dios por completo. No le toman en cuenta a Dios para nada. Nunca toman en cuenta a Dios. Y se hacen la pregunta del sufrimiento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Pero es que Dios no lo permite, el hombre lo causa. La humanidad lo causa. ¿Por qué? Porque está bajo el control de Satanás, del maligno. Entonces, a pesar de esto, entonces, vemos nosotros cómo Dios establece ese plan que les mencionaba antes. El plan de redención. Que aunque nosotros pecamos, como dice Romanos, hoy sí, 3:23, nosotros podemos ver Romanos 3:23 y Romanos 5:8. Y lo que nos damos cuenta es que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, por cuanto todos se dejaron engañar por Satanás, por cuanto todos viven bajo el maligno, bajo su gobierno, Él es el que los guía, Él es el que los controla, porque si no eres hijo de Dios, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, eres hijo del diablo. Claramente lo dice la palabra, amén. No lo digo yo, aunque suena pesado, suena fuerte. Pero la Biblia lo dice de esa manera. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. O sea, si no vive bajo la obediencia, bajo el control de Dios, vive entonces bajo el control y la obediencia de Satanás. Siendo engañado por Satanás, vive bajo el maligno. Entonces dice que aunque vivamos de esa manera, dice el mundo, aunque el mundo se deje engañar, dice, pero Dios, entonces Dios no actúa como Satanás actúa, con engaño, con artimaña o con crueldad o odio ante la humanidad. Al contrario, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios establece ese plan de redención a través de Jesús, que aunque fallamos nosotros, dice, Él, Jesucristo, murió por nosotros, aunque somos pecadores.
El verso 23 de Romanos dice que todos. Todos. Por cuanto todos. Y claro, a algunos no les gusta ese todos. A algunas personas no les gusta ese todos. Porque quisieran que aquella persona que les cae mal no esté incluida ahí. No, quieren que otro esté destituido de la gloria de Dios. Quieren que a otro Dios no le perdone sus pecados. Porque quizás le ha causado daño. Porque cuando una persona le causa daño a otra, hay personas entonces que llegan con una raíz de amargura en sus corazones y no quieren que esa otra persona sea incluida en ese todos. Quieren ser ellos incluidos. Yo quiero que Dios me perdone por cuanto yo pequé, pero Cristo murió por mí. Pero no quieren aplicar este pasaje a los otros. Hay muchos religiosos que se molesta cuando decimos que Jesucristo ama al pecador. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero yo he escuchado a algunos que abiertamente dicen, no, Dios no ama al pecador. Eso es mentira. Y lo predican y lo enseñan de esa manera. Pero dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si Cristo murió por nosotros, significa que Dios nos ama a nosotros. Aunque seamos pecadores, Cristo murió por nosotros. Si eso no es amar al pecador, entonces ¿qué es amar al pecador? Si Cristo dio su vida por el pecador, para que el pecador venga, se arrepienta y le conozca a Él y Él ser su Salvador. Ese es el amor de Dios. Ese es el plan maravilloso de redención de parte de Dios. Dios no quiere que suframos, quiere redimirnos a nosotros. Por medio de Jesús, Él redime el sufrimiento, el dolor. Pero muchos dicen, no, Dios no ama al pecador, esa es mentira, esa es una falsa enseñanza, una falsa doctrina. No, Cristo sí ama al pecador, murió por él, lo dice Romanos 5:8. El dolor puede ser redimido, el sufrimiento puede ser redimido por parte de Dios. Jesús sufrió por nuestros pecados. Amén. Él sufrió por nosotros. Dios no quería que Jesús sufriera. Dios no quiere que yo sufra. Dios no quiere que usted sufra. Dios no quiere que sufran nuestros hermanos que están en sus casas. Dios no quiere que suframos. Jesucristo sufrió las consecuencias del pecado de la humanidad. Él tomó el pecado de la humanidad sobre sus hombros para redimirnos a nosotros. Todos sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso, la muerte de Jesucristo trae la redención. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros no muramos eternamente, hermanos. Esa es la obra de redención. Jesucristo sufre en la cruz del Calvario el oprobio, derrama su sangre, muere en esa cruz como un pecador. ¿Para qué? Para que usted y yo no muramos eternamente. Por eso murió Jesús en la cruz. Si usted no sabía cuál es el plan de redención, ese es el plan de redención. Así de sencillo. Cristo murió para que nosotros no muramos eternamente. Por eso pagó el precio. Ese es el misterio de la redención. Él nos amó tanto que prefirió morir para que yo no muera. ¿Todos sufrimos? Sí. Todos sufrimos. Pero sufrimos no porque Dios quiere, sino por consecuencia de vivir en un mundo, repito, por consecuencia de vivir en un mundo bajo el pecado, un mundo que no ha sido redimido plenamente. Jesucristo asume el sufrimiento. Jesucristo asume mi sufrimiento. Y Él, ese sufrimiento, lo ofreció a Dios como una ofrenda, diciendo, Señor, Padre mío, aquí está
este sufrimiento. El sufrimiento de Armando, de Teresa, de Mario, de Gloria, aquí está. Te lo entrego a ti como una ofrenda. Estoy dispuesto a sufrir. Si es necesario, pasa de mí esta copa. Recuerdan esa oración de Jesús. Sabía que iba a sufrir. Sabía que lo iban a latigar. Sabía que lo iban a escupir. Sabía que lo iban a vituperar. Sabía que lo iban a crucificar, que iba a morir, que iba a sufrir. Físicamente iba a sufrir. Espiritualmente aún más, porque el sufrimiento, la carga de toda la humanidad iba a estar sobre sus hombros. Y Él ofreció ese sacrificio, ofreció ese sufrimiento al Señor. Aquí está delante de ti. Cuando nosotros aceptamos el sufrimiento, cuando usted está padeciendo, está sufriendo, está con dolor, su corazón está contrito, su corazón está triste, por cualquier causa, por un problema familiar, por un problema de salud, por lo que sea, pero usted está sufriendo. Cuando usted acepta ese sufrimiento, cuando yo acepto ese sufrimiento y lo ofrecemos a Dios, o sea, le decimos, Señor, no sé por qué, Señor, confío plenamente en ti. Estoy sufriendo, Señor, pero confío en tu voluntad. Tú sabes por qué está pasando esto. Señor, tú sabes y conoces mi vida. Aquí estoy. Pablo dice que cuando hacemos eso, el apóstol Pablo en sus cartas paulinas siempre dice entonces que nosotros también participamos de ese sacrificio de Jesús, de sus sufrimientos. Miren lo que dice Colosenses 1:24, que me gusta este pasaje. Ahora me alegro de sufrir, dice el apóstol Pablo. Qué tremendo, porque creo que alegrarse de sufrir es algo bien contradictorio. Me alegro de sufrir, no. Pero Pablo dice, me alegro de sufrir por ustedes, por la iglesia, por los suyos. Pues así voy completando en mi propio cuerpo, escuche usted, los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pablo dice, cuando yo sufro, lo que hago es que me identifico con el sufrimiento de Jesucristo. Voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo. Así como Él sufrió, yo también debo de sufrir, dice Pablo. Y me alegro porque soy parte de ese sufrimiento, que así como Cristo sufrió por su cuerpo, por la iglesia, por su redimido, por los santos, así también yo soy parte de esa obra redentora porque estoy sufriendo por ustedes, dice Pablo. Cuando nosotros aceptamos nuestro sufrimiento, cuando decimos es la voluntad de Dios, Dios sabe lo que hace. Nosotros nos estamos, como dice el apóstol Pablo, sufriendo también, completando nuestro sufrimiento. La eclesiología paulina, o sea, cuando Pablo habla de la iglesia en sí, ¿sabe que Pablo nunca desliga a la iglesia de Cristo? Pablo es el que nos dice en sus cartas paulinas, siempre en la eclesiología, él menciona, dice, Cristo es la cabeza, ¿verdad? Cristo es la cabeza, dice, de la iglesia es su cuerpo. Y nunca Pablo los ve separados, de la iglesia por un lado, Cristo por otro. Siempre los ve como uno solo, cuerpo, unido a esa cabeza que es Cristo. Siempre los ve de esa manera, una unidad. No pueden estar separados, dice. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo, los redimidos por Él. Y entonces, cuando nosotros vemos esa perspectiva de lo que Pablo está diciendo, de que Cristo no puede estar desligado de la iglesia, pues es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, son uno solo, son uno. Entonces, cuando Pablo dice esto, vemos esa perspectiva. Si Cristo sufrió, si la cabeza sufre, el cuerpo también debe de sufrir, amén. Porque, ay hermano, que cuando usted se golpea un dedito del pie, siente dolor en todo el cuerpo, ¿verdad?
inmediatamente le manda, usted pega en algo y le manda el sensor aquí al cerebro y el cerebro se duele y todo el cuerpo se duele. Uno solo, un solo cuerpo, cabeza y cuerpo. Cristo, la iglesia. Entonces Pablo dice, bueno, si Cristo sufrió, el cuerpo debe de sufrir. La iglesia también debe de sufrir. Y mire lo que dice Romanos 8:17. Y como somos sus hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora escuche esto. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Otra versión dice entonces, si yo sufro, si yo comparto su sufrimiento, también voy a compartir su gloria. Amén. También voy a compartir su gloria. Tengo que sufrir para compartir su gloria, porque Él sufrió. Yo también tengo que sufrir. Repito, Él no quiere que suframos. Dios no quiere que suframos, pero es parte de las consecuencias del pecado. La humanidad se alejó de Dios, se deja guiar por Satanás, y si no, miremos ustedes lo que pasa en nuestro alrededor, aquí en los Estados Unidos y en otros países. Cada vez más las personas se van alejando más de los principios bíblicos, ¿verdad que sí? Cada vez más, y acercándose más a lo que Satanás dice. Usted puede ver que aún en los sistemas educativos, y lo he mencionado muchas veces, ¿qué problema tenemos nosotros con nuestros hijos? Porque aquí en la iglesia les enseñamos los principios bíblicos, ¿verdad? Les enseñamos la palabra. Pero cuando están en la escuela, ¿qué les enseñan? A que se alejen de la verdad bíblica, que se alejen de la Biblia. Y les enseñan unas cosas. La aceptación del género. Llame al 911 si su papá lo está regañando. O sea, alejarlos completamente de la verdad bíblica, de lo que ya Dios estableció. Y eso es lo que vemos y sufrimos. Y los que tenemos niños de escuela saben de lo que hablamos, ¿verdad? Sabemos muy bien. Que vienen con unas preguntas a nosotros a veces. O cuando estamos viendo un programa de televisión o una película y comienzan a besarse dos mujeres o comienzan a besarse dos hombres y mi hija queda. Porque el problema ahora es que ya no hay ni película ni serie que no introduzcan la homosexualidad. Es tremendo. Las caricaturas, lo mismo. Recuerdo muy bien que había una caricatura de una, no creo que era oriental, pero era un muchachito y cuando le caía agua se convertía en mujer, promoviendo el transgénero, ¿verdad? Todo esto. Así era esa serie. Dios, la humanidad se ha alejado de Dios. El sufrimiento es la causa. El sufrimiento es la consecuencia, perdón. La humanidad ha creado un sistema que genera cada vez más sufrimiento. Las decisiones de los gobernantes alrededor del mundo causan sufrimiento a la población. La gente sufre. La destrucción del planeta son decisiones del hombre. La contaminación ambiental, decisiones del hombre. Problema de la capa de ozono, ¿problema qué? ¿Quién lo causó? El hombre. ¿Qué calor? Dicen las personas. ¿Y quién tala el bosque? El hombre. Consecuencia, sufrimiento, problemas cada vez mayores. El hombre lo ha causado. No ha sido Dios. Dios no quiere que suframos. El hombre ha causado este sufrimiento. Pero después de que hayamos padecido,
como dice Primera de Pedro 5:10, pero después de que ustedes hayan sufrido, y dice Pedro, otro de los apóstoles, por un poco de tiempo, ¿verdad? Por un poco de tiempo. Después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará de todo, que todo vuelva a estar bien. Y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Dios nos ha elegido. Amén. Vamos a ser parte. Así que dichosos los que sufren. La bienaventuranza de Mateo 5:4. Bienaventurados los que sufren. Dichosos los que sufren porque serán consolados. Y Dios entonces promete en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, Él va a consolar a los que sufren. Y no habrá muerte, ni llanto, ni luto, ni dolor. El sufrimiento causado por el pecado del hombre pasará, al igual que este mundo pasará. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y así que cuando pase este mundo, cuando sea por completo destruido, entonces dice el Señor, los llevaré a un lugar donde ya no tendrán que sufrir. Ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá luto, no habrá muerte. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Y como dijo Pedro, tenemos entonces que sufrir por un poco de tiempo, hasta que podamos, al igual que Jesús, llegar a su gloria. Él sufrió, nosotros sufrimos. Él recibió gloria, nosotros recibiremos gloria. Amén. Pónganse en pie y oremos. Y démosle gracias a Dios por esta palabra. Que sé que muchos se han hecho esta pregunta en este tiempo que estamos viviendo. Y qué bueno que se hagan la pregunta, porque entonces podrán buscar una respuesta. Y esperemos que busquen la respuesta en la palabra y ahí encontrarán que no es Dios el causante del sufrimiento. Somos nosotros mismos como seres humanos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por este momento. Gracias por esta palabra. Señor, es una palabra que necesitamos. Y al igual que oramos al inicio, nuevamente te digo, Señor, la recibo porque es para mí. Señor, tú no quieres que suframos. Tú no quieres nuestro sufrimiento. Señor, tú amas la justicia. Señor, tú nos amas con amor eterno, de forma incondicional. Y tú, Señor, desde el inicio tenías un plan armonioso para nosotros. Pero nuestras decisiones, nuestras propias decisiones, como seres humanos, nos han llevado, Señor, a causar el sufrimiento. Nos han llevado, Señor, a alejarnos de ti y acercarnos cada vez más como humanidad al pecado, al engaño, a la crueldad y el odio de Satanás. Pero gracias, Señor, porque hay un remanente fiel, hombres y mujeres que se han dejado guiar por ti, Señor, que han, oh Dios, cerrado sus oídos al engaño de Satanás y han escuchado, Señor, tu verdad. Porque así como vemos, Señor, el pecado, la forma como Satanás actúa de forma cruel, engañosa, Señor, podemos ver cómo tú actúas de forma amorosa, misericordiosa, a través, Señor, de un plan de redención, oh Dios, por medio de Jesucristo, tu único Hijo, quien sufrió por nosotros, quien ofrendó ese sacrificio, ese sufrimiento a ti, para que nosotros, Señor, no muramos eternamente. Hoy en día, oh Dios, entendemos que es necesario seguirte a ti,
y saber que tú, Señor, nos darás la salida, que tú consolarás al que sufre, que tú le prometes, oh, un reino eterno, un lugar donde no habrá más llanto, más sufrimiento, no muerte, no habrá dolor. Gracias, Señor, porque esa es nuestra esperanza, porque confiamos en ti, porque después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, Señor, tú nos darás la salida, tú volverás hacia nosotros para que todo esté bien, para que nunca dejemos de confiar en ti. Danos fuerza, Señor, danos fuerza para no desanimarnos en medio del sufrimiento. Por medio de Jesucristo, fortalece nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, oramos y te damos gracias por este tiempo y por esta mañana que nos has permitido estar en tu casa. Y a nuestros hermanos que están allá en sus hogares, Señor, bendícele grandemente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya.